Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cómo estén los usos horarios. Bueno, yo soy el doctor Jaime Villarruel y quiero agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de México por la invitación. Me han pedido que les pueda dar una pequeña charla acerca de lo que es el razonamiento clínico y hemos eh, visto pertinente dividir en tres partes esta charla. Una es en la parte un poco teórica para entender lo que es el razonamiento clínico. Otra es la parte en cómo nos encontramos. Con esto no quiero ser muy pretencioso, pero yo soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, una universidad estatal de mi ciudad, aquí en Cochabamba, Bolivia, pero también he dado charlas en las Universidades Federales de Brasil e incluso en la UNAM en México. Tengo la fortuna de haber hecho mi especialidad ahí en México y pues tener la doble nacionalidad. Yo soy nacido en México, pero de padres bolivianos. Y pues con mi poca experiencia o mucha, depende cómo la vean, pues se ve que hay déficits en esto que es el razonamiento clínico y que muchos artículos, muchos libros, muchas hasta charlas, muchas explicaciones, muchas presentaciones no nos develan bien de qué se trata esto. Entonces vamos a ver la situación actual de por lo menos cómo está la Facultad de Medicina en mi ciudad, lo que he podido ver en la UNAM, lo que he podido ver en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y básicamente coincidimos con que hay déficit en esto y no se puede dejar al azar en la formación de un futuro médico. La tercera parte es el planteamiento de un modelo hipotético deductivo, un modelo de método de razonamiento clínico que lo he desarrollado yo. Eh, Está con muchos años de investigación esto para ver si realmente, bueno, se ha validado y posteriormente se lo ha puesto en práctica para ver si realmente funciona o no funciona como método de enseñanza-aprendizaje para los futuros médicos e incluso los médicos ya formados, los médicos residentes, para mejorar el razonamiento clínico. Bueno, sin más preámbulo, empezamos la charla. Se me ha pedido específicamente que toquemos este tema, el razonamiento clínico en las ciencias de la salud, la crisis que vivimos y qué esperamos en el futuro, y además cómo mejorar. Bueno, los caminos para el diagnóstico clínico son diversos, son complicados, son intrincados. Sin embargo, nosotros en esta charla siempre vamos a eh, poner más énfasis y más importancia en llegar al diagnóstico etiológico. Si nosotros podemos llegar a un diagnóstico etiológico, o sea, causal, en teoría, por el método hipotético deductivo, diríamos que si nosotros conocemos la causa y podemos quitar o modificar la causa, en teoría estamos curando al paciente. Entonces, siempre he pregonado y he insistido que el médico debe de intentar el diagnóstico causal, etiológico e ir a la raíz del problema. Bueno, bueno, podemos con un diagnóstico más bien definir un paciente, clasificar una enfermedad, plantear un pronóstico, inducir a un tratamiento y cómo se logra esto a través del razonamiento clínico. Teóricamente, ahorita vamos a hablar de lo que es el razonamiento clínico y de las dos corrientes que van de la mano. El razonamiento clínico es la médula espinal de la práctica médica en el concluyen los tres saberes, confluyen más bien dicho, perdón, los tres saberes, saber conocer, saber hacer y saber ser, básicos en cualquier competencia, no, ya sea de medicina o de otra carrera, ¿no? Entonces, el saber conocer de nada sirve sin dar el salto cuántico al saber hacer. De nada sirve tener conocimiento enciclopédico, memorístico, sin que ese conocimiento se transforme en alguna acción en saber hacer. Y ya les digo siempre a mis estudiantes de medicina que no me sirve ningún médico, y ahorita coyunturalmente estoy de director del Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés,
Y cuando a la hora de contratar o de pedir un ítem para un médico, siempre hago esta mención. De nada me sirve un excelente médico que tiene el conocimiento enciclopédico memorístico en el cerebro, que además tiene un saber hacer muy prolijo, es decir, un cirujano, un endoscopista, etcétera, que es muy bueno si no tiene el saber ser, que son los valores y actitudes, ya que nosotros nos debemos a nuestros pacientes en realidad. Nunca hay que olvidar el norte en ese sentido. Bueno, hay muchas definiciones de lo que es razonamiento clínico, pero muchas veces es como un mito. ¿Qué es el razonamiento clínico? Es algo complejo, es algo que solo hace el médico, es algo que es el de es alguien que tiene una genialidad. Eh, Hay muchos conceptos, pero en realidad, básicamente, a mí me gusta que la que involucra la capacidad de resolver problemas, porque nosotros, médicos, lo que hacemos diariamente es resolver problemas. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos un paciente. Generalmente, aunque algunas veces viene por lo menos a agradecerte el paciente o su control, la mayoría de las veces no viene hacia el paciente, viene con un problema. El problema es que tiene una enfermedad y nuestra labor como médicos es llegar a la causa de esa enfermedad, porque en teoría quitando la causa se quita la enfermedad. Entonces, eh, muchas veces el médico no entiende esto. Hay que traducirlo en un problema que tiene que ser solucionado. Se dice fácil estos conceptos, pero del, de la parte teórica a la parte práctica hay dificultad. También me gustan los conceptos que involucran al razonamiento clínico hipotético deductivo y al razonamiento no analítico, me refiero al de patrón. Siempre hacemos énfasis en los dos razonamientos y el ejemplo clásico que pongo es un paciente con dolor precordial difuso, irradiado al brazo izquierdo, sudoración profusa, un paciente que tiene antecedentes de diabetes, hipertensión, está taquicárdico y tiene más de 50 años, tiene alteras los lípidos. Lo más probable que vayas a pensar es, y de una manera no muy analítica, sino solo por patrón, vas a decir que es un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, si yo salgo afuera y le pregunto a cualquier persona que no está estudiando medicina, etcétera, que no tiene relación con el área de la salud, por haber visto en el Doctor House, por haber visto en una serie de televisión, lo mismo va a pensar que es una posibilidad diagnóstica de un infarto agudo de miocardio. Sin embargo, hay aristas, hay variables en esta situación. Podría ser otras cosas, podría ser una angina, podría ser un montón, podría ser otros diagnósticos. Y eso implica que queda corto el método de patrón en ese sentido. Y es ahí donde entra el método hipotético deductivo causal. Y es ahí donde se exige al futuro médico o al médico que elabore, eh, utilice actividades de pensamiento superior como metacognición, inferencias, pensamiento lateral, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces el médico a veces piensa que como tengo una especialidad con una subespecialidad, una sub, y es usual los problemas que me llegan, en mi lista veo que son 5 problemas, 5 diagnósticos, a veces con todos los años y con toda la experiencia hasta me da flojera porque ya sé de memoria, ¿no? Y porque lo hago de una manera, el diagnóstico como un patrón, no analítico. Y sí, es valioso porque así rápidamente se da el diagnóstico y tiene mucho que ver, pero con la experiencia clínica, lo que nos deja un problema. ¿Qué tal si ese médico no tiene tanta experiencia clínica con alguien que ha trabajado 30 años, por ejemplo, un endocrinólogo o un reumatólogo? Eh, ¿Qué hacemos con ese futuro profesional que no tiene esa experiencia? Es ahí donde cobra vital importancia el método hipotético deductivo, que te enfrentas a un paciente que a pesar de que no lo hayas visto antes, no hayas, ni siquiera te acuerdes en el aprendizaje memorístico enciclopédico los síntomas y los signos, hagas una hipótesis de deducción a través de actividades de pensamiento superior. Ahora, muchas veces cuando
como yo voy a proponer ahorita un método, brevemente, porque no lo vamos a tocar a fondo por el problema de tiempo, pero es un método que me ha servido mucho para en la enseñanza de el razonamiento clínico desde la perspectiva hipotética deductiva. Obviamente que el hipotético deductivo tarda más, necesita de, eh, eh, además de conocimientos claros, concisos, precisos, sólidos de materias básicas. Materias básicas me refiero a fisiología, anatomía, histología, bioquímica, etcétera. Y no da, no es que es excluyente uno del otro, porque por ejemplo, si ahorita en emergencia tenemos una parada cardíaca, un paro cardíaco, no voy a estar pensando por qué fue la parada cardíaca. Simplemente voy a agarrar un método no analítico de patrón, de algoritmo, y voy a decir, si hago A y me sale B, sigo por este camino. Si le hago A y me sale X, sigo por este otro camino, hasta sacarlo del paro cardíaco, ¿no ven? Pero después voy a pensar por qué paso ese paro para ir al diagnóstico hipotético deductivo causal, porque si no toda la noche la voy a tener que estar sacando del paro y nunca va a salir porque no estoy yendo a la causa. Entonces, los dos métodos en el razonamiento clínico, tanto el hipotético deductivo como el del patrón, se complementan. Tienen sus pros y sus contras, pero el futuro médico en la competencia clínica debe de tener los dos. Y la competencia clínica, el razonamiento clínico es básica en la formación de un médico. Por eso es que no la podemos dejar al azar, pensando que tal vez la va a adquirir con la experiencia, tal vez la va a adquirir cuando vaya a sus prácticas en el hospital, tal vez la va a adquirir cuando estudie de manera enciclopédica y memorística. Hay que tomar seriedad en esto y se están tomando cartas en el asunto a nivel de mi universidad para tener esto en la currícula de una manera transversal desde el principio hasta el final. No hay justificación para postergar eh, la exposición a casos clínicos, a pacientes, a enfermedades, a estudiantes de medicina que estén en primer año, segundo año. No hay justificación porque lo que hemos venido a estudiar es medicina, no anatomía para ser anatomistas o histología para ser histólogos. Son herramientas, son partes, las materias para llevar a un razonamiento clínico y finalmente llegar a una hipótesis diagnóstica que luego será corroborada o descartada en el momento que nosotros estemos dando el tratamiento, porque vamos a ver si funciona o no funciona, ¿no? El tratamiento. Surgen preguntas, inquietudes, ya, todo esto está bonito en teoría, pero ¿cómo lo hago? ¿Se puede enseñar realmente razonamiento clínico? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo lo evalúo? Porque podemos caer en el problema de solo hacer preguntas que son muy dirigidas y no explora realmente el razonamiento clínico. Y también podemos ir al grado de subjetividad, de escuchar al estudiante cómo plantea un diagnóstico, un tratamiento, y lo vamos escuchando, pero también eso es operador dependiente, ¿no? El docente depende del docente y puede llegar a caer en un grado de subjetividad. Entonces, últimamente ha habido muchas investigaciones, muchos artículos interesantes que nos dan ayuda en esto, de cómo enseñar o cómo estimular para que se desarrolle el razonamiento clínico y también cómo evaluarlo esto. Pero básicamente nosotros tenemos que apelar en el estudiante, el futuro médico, a la motivación intrínseca, porque la motivación intrínseca, ya saben, esa se pierde. No voy con un látigo a decir, tienen que estudiar razonamiento clínico, tienen que ser buen médicos, tienen que... No, debe de nacer, y esto es una competencia básica en un docente. Un docente que está enseñando medicina. Es fundamental el incentivar y el generar ese jale interno, porque de lo contrario el estudiante solo va a rendir para el examen, para lo que tú estás queriendo, que consideras que es importante como docente, y solo va a responder en función a eso. Y mañana o pasado se le va a olvidar. O sea, el aprendizaje significativo no lo va a tener, no va a perdurar y se va a olvidar después del examen, a pesar de que se haya sacado 100 sobre 100 en su examen. Entonces vamos a siempre valorar e incentivar a la motivación intrínseca. Bueno, dentro de las estrategias de razonamiento clínico hay el reconocimiento de patrones, que ya más o menos les he dicho, ¿no? Si es A más B más C, etc. No es malo porque lo tenemos que usar en ciertas situaciones, pero también tenemos
otras situaciones donde vamos a tener que usar el razonamiento clínico hipotético deductivo. Este se hace en base a patrones, ¿no?, que se pueden conseguir. ¿Qué desventajas tiene? Que si el estudiante no lo ha visto o no tiene la experiencia en esto, pues no va a haber resultados. ¿Qué ventajas tiene? Rápidamente, cuando lo has visto, pues te acuerdas. ¿Qué otra desventaja tienes? Parecería que pueda ser una cosa, sin embargo puede ser otro diagnóstico. Ahorita si les muestro esta imagen, al tiro me van a decir que les recuerda a un diagnóstico, sin saber ni siquiera la edad de la paciente, ninguna otra dato clínico, ya me pueden generar una hipótesis diagnóstica. Están actuando con un método de patrón. Vemos este paciente también y vemos ciertas características clínicas, semiológicas, que me desencadena otro diagnóstico que sin embargo, podría no ser. Vemos esta paciente con la cara de luna llena, etcétera, etcétera, y me recuerda algo y automáticamente hago esos diagnósticos. O veo a este paciente, ¿no ve? Con esto, y además veo, no soy experto en electrocardiograma, dice que además de detectar las taquicardias, algunos soplos, ya es muy pretencioso saber más allá, siendo un médico que no tiene mucho que ver con la parte cardiológica. Entonces, ese es el método de patrón, pero qué dificultades, lo que les había dicho. Muchas veces parece, pero no es. Entonces es ahí donde complementa el método hipotético deductivo, que tiene que ser entrenado en nuestros estudiantes. Si yo les pregunto ahorita qué les parece esto, muchos me van a decir es conejo, otros me van a decir es pato. Entonces, pato o es conejo, ¿no? Ese es el problema del método de patrón. El reconocimiento de patrón, el diagnóstico se realiza con una sola mirada al paciente, hay una comprensión inmediata de la forma de presentación de un paciente, corresponde a una descripción aprendida previamente, o sea, un patrón de la enfermedad. Es más un reflejo que reflexivo. Generalmente es visual, auditivo, palpatorio, hasta olfatorio, ¿no ven? Se utiliza de acuerdo al, o sea, tiene que ver mucho con la experiencia, como ya habíamos dicho. Ahora, método del algoritmo o también método no analítico o de patrón. Esto, el proceso diagnóstico progresa a través de las vías potenciales preestablecidas de manera que la respuesta a cada interrogante lleva en forma automática a la pregunta siguiente. Por último, hasta el diagnóstico correcto. Y tenemos, ¿no?, varias, por ejemplo, para la hipocalemia, tenemos para la anemia microcítica u otro tipo de anemias, tenemos para el dolor precordial, tenemos para la hipertensión arterial, tenemos, ¿no? Es una ayuda, pero finalmente entran en el contexto de patrón. El método de algoritmo aplicable a síntomas y signos es una secuencia lógica, reproduce el proceso diagnóstico idealizando por un médico experto. Obviamente estos métodos vienen de alguien experto que ha hecho este patrón, este algoritmo. Y una de las desventajas es que tiene que incluir todas las causas posibles, ¿no?, y las conductas al respecto. Puede ser tomada como una guía recordatoria frente a hallazgos infrecuentes, ¿no? Porque alguno está con la claridad de la frecuencia de algunos síntomas y signos, sin embargo esto te puede ayudar para ver eso que no estás tomando en cuenta. Identificación de grupos de pacientes con quien debe adoptarse conductas especiales, no necesariamente el diagnóstico final. Esa es una ventaja de algoritmos. Cuando hablamos del método, en algunos artículos dice exhaustivo, en otros dice, a mí me gusta llamarlo hipotético deductivo, y es el que actúa y utiliza actividades de pensamiento superior. Y es lo que hace realmente, yo creo, un médico diariamente, ¿no? Debería ser, no solo quedarse en la monotonía de la frecuencia y del patrón. Este método exhaustivo o hipotético deductivo se recogen todos los datos y solo después se plantea un problema diagnóstico. Es la manera en que habitualmente se enseña a realizar diagnósticos clínicos a los estudiantes. Es utilizado por los novatos y se abandona con la experiencia. Constituye la suma
de subrutinas que abarcan un todo y cada una de ellas realiza e interpreta correctamente puede aportar a una prueba clave para una o más hipótesis diagnósticas. ¿Qué quiere decir todo esto? En varios artículos dicen y como que lo malinterpretan al médico, al método hipotético deductivo. De ninguna manera para mí es menor que el de patrón, ¿no? Porque el otro es, si se quedó con la experiencia y demás. La, el ejemplo claro, conciso, preciso es COVID, la COVID-19. No entraba en ninguno de nuestros patrones, no sabíamos qué hacer, estábamos perdidos en la nebulosa. Para el médico que hacía los diagnósticos simplemente por patrón, pues estábamos nada, no teníamos nada que aportar ni nada. Algunos que empezaron a generar hipótesis de deducción en base a conocimientos fisiológicos, fisiopatológicos y demás, tenían más tino y más coherencia en actuar con estos pacientes. En este caso, no teníamos nada al principio para actuar con un protocolo, con un método de patrón, la COVID-19. Entonces, es ahí donde es un ejemplo donde es evidente que necesitábamos tener las dos competencias, es decir, el método hipotético y el método de patrón. Y aquí dice, ¿no? Es utilizado por novatos, generalmente para enseñarles. Yo creo que sí, como método de enseñanza y aprendizaje, pero eso no debe de malinterpretarse que con solo los novatos utilizan esto, sino más bien un verdadero experto clínico debería tener los dos métodos, el de experiencia no analítico y además el hipotético deductivo para corroborar y comprobar todo el tiempo que su patrón está correcto. Bueno, el método hipotético es el modelo más apropiado para el proceso diagnóstico y lo utilizan tanto los estudiantes como los médicos expertos. Eso es una frase que me gusta poner para contrarrestar lo que dicen varios artículos, varios libros acerca del método hipotético deductivo. Método hipotético deductivo es la formulación a partir de los primeros datos del paciente de una lista breve de diagnósticos presuntivos y la realización de conductas adicionales para reducir la lista diagnóstica probable. Parece medio complicado esto, ahorita lo vamos a poner cuando proponga el método hipotético deductivo, se van a entender mejor esta parte que parece tan teórica y tan tediosa. Bueno, en este método hipotético deductivo se formulan preguntas dirigidas con pensamiento crítico y metacognición, es decir, que no es un patrón como tal. Alguien me va a decir, pero doctor, está enseñando un método, o sea, un método es una serie de pasos ordenados. Exactamente, yo enseño un método como serie de pasos ordenados para llegar a un diagnóstico a través del método hipotético deductivo. Pero muchas veces el método hipotético deductivo queda como en, así es, de personas inteligentes, de personas que tienen mucho pensamiento lateral, metacognición, etc. Pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Entonces, por eso es que se ha desarrollado una serie de pasos para que no te vayas por un lado o por el otro, te ordenes, pero finalmente no es un método de patrón, porque muchas veces dicen, de todas maneras es un método de patrón porque está siguiendo una serie de scripts, de pasos ordenados. Entonces, ahorita lo vamos a aclarar ese punto. El método hipotético deductivo lo utilizan los médicos experimentados también, se ha corroborado, esto hemos hecho estudios aquí, en el hospital, en hospitales públicos, en la universidad, para ver qué realmente hace un experto razonador clínico. Y los verdaderos expertos razonadores clínicos, cuando se exponen a casos que nunca han visto, es decir, yo le llamo casos de Doctor House, donde son ridículamente improbables, digamos, pero que no los hayan visto previamente, es ahí donde se diferencia el verdadero experto clínico y el que solo utilizaba el patrón. El que solo utiliza el patrón no va más allá. El que solo utiliza ahora para, eh, eh, ya que no ha surgido un diagnóstico correcto a través del patrón o no tiene en su mente esto, utiliza el método hipotético deductivo y llega al diagnóstico, el verdadero razonador clínico. Entonces, como quien dice, pueden estudiar, lo usamos para los estudiantes para reforzar la parte clínica con la parte básica, pero debería ser utilizado, o bueno, es utilizado por los expertos clínicos. Bueno,
¿Cuáles son los requisitos para que los estudiantes aprendan y mejoren la aplicación del método hipotético deductivo? Se necesita que tengan conocimientos claros, concisos, precisos de materias básicas. Me refiero a fisiología, anatomía, etc. Si no hay esto, es un problema, pero no es un problema que no se solucione, porque se puede acceder a la información enciclopédica, memorística, y a través de esa información hacer el proceso de hipótesis de deducción para llegar a un diagnóstico. Entonces, que no es francamente excluyente o trágico el que el estudiante o el médico o el residente no tenga conocimiento teórico, porque eso lo puede buscar hasta en un googlazo, ¿no ve? O en un libro. La idea es que qué hace con ese conocimiento, ¿no? Ahora, ¿qué crisis es la que vivimos? Esto es una apreciación muy personal de mi país, cómo está la medicina en la parte del razonamiento clínico. Lo he corroborado un poco también en la UNAM, en alguna charla que he dado. Lo he visto también reflejado también en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. Entonces coincidimos en que hay déficits en el razonamiento clínico hipotético deductivo y debemos hacer algo al respecto. En general, el futuro médico, la competencia del razonamiento clínico a través de un método tiene objetivos claros. Uno es que después de esto tiene que generar una hipótesis diagnóstica, la cual será usada para clasificar la enfermedad, decir un tratamiento y plantear un pronóstico. Los programas curriculares formales deberían incluir de forma transversal lo que les decía, ¿no? Por tal motivo se propone, y vamos a ver, un método hipotético deductivo que plantea el llegar al diagnóstico etiológico. Es este que ya se los voy a mostrar, no se los va a explicar ampliamente porque por problemas de tiempo. El médico egresado, culminando sus estudios, a veces tiene promedio de 100 sobre 100, pero lo pones en emergencia y no sabe qué hacer, no sabe el saber hacer la competencia clínica. Y tal vez sabe hacer algo porque vio como método de patrón ciertos diagnósticos, pero cuando lo sacas de esto no va más allá. Lo veo diario aquí en mi hospital. El diagnóstico clínico es deficiente, es intuitivo y solo es por patrones, ¿no? Así lo vemos. El médico interno difícilmente integra un conocimiento para una hipótesis diagnóstica. Y si no tiene una hipótesis diagnóstica, peor, pues un pronóstico y un tratamiento, ¿no? Es preocupante, ¿no? Que además se ha verificado esto también en los médicos residentes, que generalmente mejoran porque han adquirido más patrones, ¿no?, de conocimiento. Eh, Esto demuestra que el razonamiento clínico a veces solo se plantea de manera memorística enciclopédica en forma de algoritmos y patrones. Si el ejercicio diagnóstico se resumiría a memorización de patrones, entonces el problema lógico sería que un médico tendría que memorizar un montón de patrones y si no está en ese patrón no puede diagnosticarlo. Y cada vez que tenga más patrones va a ser más capo, mejor médico, pero eso deja al médico que no tiene esa experiencia aún. Por si esos modelos nunca, ¿y qué pasa si esos modelos nunca han llegado a un diagnóstico? Como en el caso del COVID, la COVID, ¿no? Nos hace pensar entonces en la deficiencia diagnóstica que le ofrecemos al paciente y un problema sin solución. Es como cuando va un paciente y lo rebotamos de todo lado, no, referimos, no, le duele, pero no sé qué es, entonces lo pone al neuro, ¿no? El neuro lo manda, a quién sabe, al traumato. El traumato dice, no, ya ha pasado por todo lado, lo mandaremos al psiquiatra, porque este señor está somatizando algo. Sin embargo, desde un principio tenía un diagnóstico etiológico que nosotros podíamos modificar o quitar la causa y eso en teoría la podíamos curar, pero lo vamos rebotando porque no encaja en ninguno de nuestros patrones preestablecidos que nosotros conocemos. Entonces, a ver, muchos investigadores, en varias investigaciones que hemos hecho también, hemos visto que es bien importante en el desarrollo del razonamiento clínico el pensamiento lateral. Hemos visto que se les enseña un método, mejora el razonamiento clínico, etcétera, pero donde mejor resultado nos ha dado es cuando el estudiante o el futuro médico, el médico, tiene pensamiento lateral o utilizamos estrategias
para ayudar en el desarrollo del pensamiento lateral. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, te dan, tú vas a ir por esos caminos a intentar resolver el diagnóstico, pero alguien puede salir por una vía mucho más fácil, más directa. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, ¿quién tiene más pensamiento lateral, un niño o un adulto? Y la respuesta es obvia, porque a veces nuestros paradigmas nos obligan a caminar como caballos cocheros sin ver más allá y dar soluciones poco, poco convencionales, ¿no ven? Entonces, eh, tener pensamiento lateral mejora muchísimo y ese es el siguiente artículo que estamos preparando, cómo, cómo ayuda en el razonamiento clínico. Bueno, hay que reconocer que es difícil enseñar, es difícil evaluar el razonamiento clínico y que debería estar obviamente dentro de la currícula. Eh, ¿Quiénes son para mí los verdaderos maestros clínicos? Los maestros clínicos, a diferencia de los médicos, de una manera fundamental, en ellos además debe haber la responsabilidad concerniente al paciente. Esta, la de fomentar al mismo tiempo habilidades de razonamiento clínico y motivación en los futuros médicos con el fin de promover su progreso hacia la independencia de sus necesidades de aprendizaje. Entonces, el verdadero maestro clínico no solo es el que es buen médico, enciclopédico, memorístico, buen saber hacer, excelente cirujano, sino que el que puede transmitir estos conocimientos. Y he ahí el reto y el detalle de poder transmitir estos conocimientos, cómo, y después de transmitirlos, verificar que están transmitidos, cómo evalúo el razonamiento clínico, ¿no? Es otro problema. La historia clínica es un método de razonamiento clínico, pero al menos en mi caso, bueno, he visto que no necesariamente haciendo una hermosa historia clínica, a veces el interno llega al razonamiento, llega al método, al diagnóstico, ¿no? Entonces solo se ve bonita la historia, pero no llega al diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces solo esta historia clínica es solo de manera punitiva para el interno, para decirle está mal, está bien. Es responsabilidad además de quién es la historia clínica, del médico de base. Sin embargo, se delega, ¿no? Esto y luego pues se utiliza de manera punitiva en realidad con los internos y residentes. Es más, se han hecho investigaciones donde se ha visto si realmente hacía historia clínica o no un médico experto, razonador clínico, y la verdad es que él decía, pucha, yo hago de esta manera, pero para mí es engorroso y es más una labor administrativa hacer la historia clínica. Entonces, evidentemente la historia clínica es fundamental y es un método de razonamiento clínico para llegar a una hipótesis diagnóstica, sin embargo a veces no está cumpliendo su función. ¿Cómo mejorar entonces esto en el futuro? Bueno, en el futuro inmediato o en la actualidad. ¿Qué hacemos al respecto para subsanar estas deficiencias? Entonces, lo que hacemos es intentar motivar para que el propio estudiante desarrolle ese razonamiento clínico y tenga en cuenta el método hipotético deductivo y el de patrón y saber que se complementan. ¿Cómo? A través de, obviamente, exponerlo al futuro médico rápidamente a un contexto clínico real. Si ve a un paciente real y resuelve, la motivación es evidente y el aprendizaje significativo perdura porque lo ha visto el paciente y además sus acciones han hecho que se modifique, se trate a ese paciente y se salve una vida. Entonces eso hace que tu cerebro automáticamente, subconscientemente diga, sí, esto es importante y no se me va a olvidar. Leo siempre doy el ejemplo de manejar bicicleta. Les digo, vamos a manejar bicicletas ahorita y tal vez no han manejado bicicleta mis estudiantes hace 5 años, 10 años, pero se suben a la bicicleta y manejan. Y ese conocimiento no es que lo han repasado cada día, etcétera, sino que tiene un verdadero aprendizaje significativo, está clavado en la mente, ya que tu cerebro sabe que manejar bicicleta tiene una función, sirve, por ende no lo va a borrar. Y además tiene hasta conexiones semánticas, redes semánticas neuronales, hasta con la parte del saber ser, con los valores, la actitud, con los sentimientos. Entonces, ese conocimiento perdura. Entonces, nosotros como docentes tenemos que generar eso en el estudiante, esa motivación intrínseca y generar el aprendizaje significativo. Si haces la pregunta correcta, obtendrás la respuesta correcta. Eso es sumamente importante. ¿Está? Bueno,
¿Cómo calificar? ¿Cómo, más que calificar, cómo evaluar el razonamiento clínico? Eh, Hay muchos métodos, es difícil para qué, pero hay uno que es muy interesante y se ha desarrollado mucho en esta última década, que es el test de concordancia de scripts. Entonces, es básicamente poner un caso clínico, porque a veces uno confunde, ¿no? El razonamiento clínico es dar puros casos clínicos y que en el examen sea difícil y que todos se aplacen, todos reprueben. No. Entonces, porque si estamos diciendo que el pensamiento lateral hace que seas mejor razonador clínico, por ahí preguntas una pregunta que tiene varias respuestas, o tal vez el docente, el evaluador, no la ha tomado en cuenta. El ejemplo clásico, yo doy anatomía patológica en la universidad y les digo, a ver, el corazón tiene capacidad, no estamos hablando de un caso de razonamiento clínico, pero estamos hablando de un pensamiento lateral. Le digo, el corazón tiene capacidad de, de regeneración, todos me responden rapidito, no. Y yo les digo, pero ese corazón, les he dicho que era un corazón, les he dicho que era el miocardio, les he dicho si es parte del endocardio, si les he dicho que son parte de los vasos. El corazón, si lo hablas como corazón en sí, sí, tiene un infarto, una necrosis coagulativa y después hay una angiogénesis. Entonces, hay vasos de nueva formación, lo que implicaría que tiene regeneración. Sin embargo, si yo soy caballo cochero así y estoy preguntando de esa forma y alguien tiene un pensamiento lateral y dice en el examen, ah, no, pero puede ser, me está diciendo el corazón, no me está diciendo el miocardio en realidad, entonces sí, y podríamos tener serios problemas. Entonces es un reto, la verdad, evaluar el razonamiento clínico. A ver, ahí se tiende a ser más específico todavía en la pregunta, ¿no? El corazón en el miocardio tiene capacidad de regeneración. Todos dicen, no, no ve, porque no tiene capacidad de división celular, no se puede hiperplasiar, no puede dividirse las células. Pero alguna vez yo hablé que ese corazón era adulto o embriológico, embriológicamente se ha dado por medicina basada en evidencia. Entonces, si alguien tiene pensamiento lateral, es un problema evaluar el razonamiento clínico. Sin embargo, es loable, es estimulable, va a ser mejor médico clínico, razonador clínico, un pensador lateral. Ahora, a ver, el corazón en el miocardio, en un paciente adulto, tiene capacidad de regeneración, seguramente otros van a decir, ahora sí, no doctor, pero alguna vez les mencioné si era un corazón humano o no. Entonces podemos ir así escalando. Entonces es el reto de cómo nosotros evaluamos el razonamiento clínico si el estudiante o el futuro médico o el médico tiene pensamiento lateral, porque el pensamiento lateral es valorable, es llegar a otros diagnósticos de otra manera convencional o al mismo. Entonces, ¿cómo podemos coartar esto con un examen enciclopédico memorístico? Pues hay una cosa interesante que alguna vez en alguna otra charla les voy a hablar del test de script, que básicamente es el caso clínico y tú pones cero cuando estás en desacuerdo con lo que la afirmación del caso clínico, de la pregunta, o bueno, no estás ni fu ni fa, no sabes si sí o no. Pones más uno si crees que puede ser ese diagnóstico o ese tratamiento o esa conducta. Dos si estás seguro, o sea, más dos aquí, si estás seguro. Y lo propio al revés, ¿no? Menos uno es que dudas que sea eso, pero no estás seguro. Y el menos dos es que sí, sí o sí, no, estás en desacuerdo. Entonces, bien interesante este método para evaluar el razonamiento clínico. Hay otros más, estamos desarrollando también nosotros otros que son muy particulares en nuestra universidad. A mí me encanta la investigación y la investigación en relación a esto que me apasiona, que es el razonamiento clínico. Entonces, los estudiantes ya, ¿qué hacer? ¿No? Deben ser alentados progresivamente a cuestiones más amplias y más complejas. Y no deben ser, eh, cuando tienes tantos libros, estar en una trágica historia de que hasta que te conocí vi la vida con dolor, ¿no? Ven todos los libros que tenemos ahí acumulados. Además de incentivar la lectura acerca de los problemas de los pacientes de una manera que promueve el diagnóstico razonado, en lugar de leer sobre temas de manera rutinaria y memorística, no analítica, sin aplicación de conocimientos significativos. Entonces, puedes estar leyendo enciclopédico, memorístico, así un montón, pero eso, ¿qué haces con eso para llegar a una hipótesis de deducción? Los estudiantes tienden a estudiar que se califica en los exámenes y no así en función a la etiología de un diagnóstico que futuramente le va a ayudar a un paciente. Entonces buscan
la evaluación en función al docente, no a lo que realmente, a la motivación intrínseca que lo trae, que es resolver problemas. ¿Y cuál es el problema del paciente? Que tienes que darle un diagnóstico de etiología, de su causa, porque quitas la causa, en teoría se quita la enfermedad. No hay justificativo para postergar el incentivo del desarrollo de sus competencias clínicas, aun si todavía no tienen conocimientos sólidos de materias básicas, porque hay que hacer notar que el saber conocer de una competencia no es el verdadero problema. El propio estudiante se responsabiliza del mismo encontrando. Es lo que les decía. Algunos dicen, no, ¿cómo les vamos a dar casos clínicos si es su primer día de facultad de medicina? Pero hay que entender y hay que resaltar que el estudiante viene con una motivación intrínseca de ver pacientes, quiere ser médico. Y nosotros a veces lo postergamos esa motivación exponiéndoles aprendizajes memorísticos enciclopédicos y ya cuando está en tercer o cuarto año ya no los podemos recuperar. No podemos recuperar, me refiero a esa motivación intrínseca. Simplemente el estudiante de tercer o cuarto año o de sexto o séptimo semestre lo que hace es a ver qué tengo que estudiar para ver cómo resuelvo el examen de tal doctor y tengo que aprobar esa materia. No me interesa que sea significativo, no me interesa que me ayude para ayudar a un paciente futuramente. Yo tengo que aprobar esta materia, punto. Entonces, otra estrategia es sí hacer el puente desde siempre entre las materias básicas y las materias clínicas, lo que les había es, explicado con anterioridad, ¿no? Bueno, la enseñanza del razonamiento clínico se convierte en un reto para el maestro, quien además debe ser un experto clínico. Debe buscar la manera de transmitir su conocimiento y las estrategias para mejorar la calidad del razonamiento médico. Eso sintetiza todo lo que hemos visto hasta ahí, ¿no? Es importante favorecer en el médico en formación, perdón, el desarrollo del razonamiento clínico a través de ambos métodos, ¿no? El analítico y no analítico. Ya hemos visto que no son excluyentes mutuamente y que se complementan. Es fundamental exponer a todos los estudiantes a diversas estrategias para que se introduzca el razonamiento clínico tanto desde el punto de vista hipotético como también el de patrón. Ya hemos visto por qué. La educación, los educadores clínicos desarrollarán conciencia y creatividad para incrementar la posibilidad de sus estudiantes, perdón, y así desarrollen razonamiento clínico. A ver, planteamiento de un método hipotético. No vamos a ir en detalle, pero básicamente el método que planteamos, el artículo se los voy a dejar en los links, es básicamente etiológico. Y básicamente es en función a preguntarnos ciertas preguntas preestablecidas. Por eso es un método o sea, es un método, ¿no? Una serie de pasos ordenados. Las preguntas que son utilizadas frente a cualquier caso clínico, cuando se pones a un caso clínico, un paciente, etcétera, es ¿dónde está el problema? Siguiente pregunta, ¿cuál es la función de ese dónde? El dónde se entiende como el órgano, aparato, sistema, la localización. ¿Cuál es la disfunción de ese dónde? Entonces, si funciona exagerado o funciona menos o no está funcionando, entonces esa sería la disfunción. Y la pregunta del $1.000.000, ¿qué me lleva a eso? Entendido a qué me lleva a eso como la causa, que puede ser física, química, microbiológica, inmunológica, psicosocial. Esto es una pirámide en el sentido que la etiología da un mecanismo de lesión, que es la patogenia, que a la vez puede dar una alteración en la función, una fisiología, y esto a la vez va a dar una expresión morfológica. A veces nosotros empezamos con la expresión morfológica, lo que tenemos, lo que vemos, ¿no? Pero en teoría queremos ir de la expresión morfológica a la etiología. Si en teoría llegamos a la causa y podemos quitar a la causa, se quita la enfermedad. No vamos a entrar mucho en detalle esto. Si tengo el honor de dar otra charla, podríamos explicar con lujo de detalles este método, pero básicamente ¿para qué sirve este método? Es para enseñar método hipotético deductivo y además para evaluar el método hipotético deductivo en el razonamiento clínico, cómo va el progreso de ese estudiante. Pero va en ese sentido esto. Bueno, si lo escucho, lo olvido. Si lo veo, lo entiendo. Si lo hago, lo aprendo. Palabras sabias, ¿no? A ver. eh, a ver. Ya para terminar, porque ya me he extendido mucho.
vamos a ver, si yo puedo, en teoría, enseñarle a una IA, lo que se está de moda, ¿no? Ahora muy, muy de moda, mucho, hablando mucho de inteligencia artificial, o AI en inglés, si yo puedo enseñarle un método hipotético deductivo a una inteligencia artificial, y eso es el grado mayor de objetividad, ¿no ve? Porque a veces cuando tú enseñas razonamiento clínico tienes un grado de subjetividad, no reproduces, no hay reproducibilidad, etcétera, etcétera. Si yo le puedo enseñar a una máquina cómo razonar para llegar a un diagnóstico, yo creo que estoy en el máximo nivel de objetividad. Y eso hace que esas objetividades se puedan reproducir y se puedan enseñar a una persona, a un humano, a, una, a un estudiante. Por muchos años, ya vamos como unos 15 o más años, como hobby, intentando desarrollar una inteligencia artificial como apoyo al médico para un método bueno, tener un software de apoyo para diagnóstico, ¿no? Entonces, ya con los avances actuales nos han permitido que realmente nosotros podamos eh, tener algún resultado ya claro, conciso y preciso. Básicamente este software tiene algoritmos de inteligencia artificial que los hemos conectado con otros que nos puede proporcionar la web, porque esa es nuestra deficiencia, el motor de la inteligencia artificial. Pero básicamente, como les digo, si le puedo enseñar a un robot, a una máquina a hacer un diagnóstico hipotético deductivo, también se lo puede reproducir en un estudiante, que sería lo más difícil y lo que me van a preguntar, ¿no? Cómo enseñar y disminuir el grado de subjetividad. Se ha logrado esto en cierta medida, algunas veces funciona mejor, otras veces no funciona mejor, no tan bien, pero por ejemplo, hemos visto varias imágenes que les he presentado que de plano ya ustedes van y parece que por método de patrón podrían diagnosticar un infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Entonces, aquí les presento también un software brevemente, si se da la oportunidad también se puede hablar acerca de este software. Está en periodo de prueba, etcétera, etcétera, ¿no? Además es más que una investigación, era un hobby, pero que ha pasado a ser ahora serio por los temas de inteligencia artificial. Pero por ejemplo, en este motor de búsqueda, nosotros podríamos incluir algunos datos clínicos, por ejemplo, no sé, de los casos que hemos visto, eh, eh, no sé, a ver, el más clásico, ¿no? Que viene un paciente con dolor precordial difuso, irradiado, podríamos ver qué más, sudoración, acción, y inmediatamente, fíjense cómo pum, ponemos enter y al tiro, no sé si se ve muy bien aquí, nos da infarto agudo de miocardio. Esto puede parecer así como que algo preparado, etcétera, pero podemos hacer varios ejercicios, ¿no? Entonces, es como ahorita estamos a nivel de que vamos y le decimos al juguero de la esquina, viene con esta facies, etcétera, ¿qué piensa? Ah, se está infartando, le está dando algo del corazón. Sí, pero futuramente eh, se, vamos a, seguramente con los avances de inteligencia artificial vamos a poder lograr muchas cosas más. Por ejemplo, teníamos que era un problema de artritis, ¿no? Artritis, a ver, eh, que podemos poner una artritis, o sea, una inflamación en la articulación eh, que reduce, no sé, a ver, reduce el rango de movimiento, no sé, o sea, se puede, aquí puedes poner los datos clínicos que tú quieras, no sé, paciente de 16 años, y tal vez aquí el dilema es, a ver, me han mostrado estas manos, bueno, esas manos se veían que un paciente no era de 16 años, pero podríamos tener varios diagnósticos diferenciales. ¿Qué tal si es una artritis reumatoide, si es una artritis juvenil? ¿Qué tal si es una artritis gotosa? ¿Qué tal si es una artritis por alguna actividad repetitiva, mecánica? Que no sé, entonces una artritis séptica, ¿no ve? Entonces, a ver, ponemos enter y
con ciertos datos nos lleva y nos conduce a un diagnóstico de artritis idiopática juvenil. Entonces, podemos hacer varias, pero como ya tenemos problema de tiempo, no vamos a hacer ya más experimentos. Lo que quiero decir en conclusión es que el razonamiento clínico debe de ser una competencia básica en un médico, debe de estar enseñado de una manera transversal en nuestras universidades, no dejarlo al azar, y reducir el grado de subjetividad tanto en la enseñanza como en la evaluación. Es una tarea difícil, pero que si se puede lograr. Acabamos de más o menos plantearles, mostrarles un ejemplo de esto. Si a una inteligencia artificial la puedo enseñar a hacer esto, es el grado mayor de objetividad, y también se la puede calificar, le puedes dar una nota o la puedes evaluar. Bueno, espero les haya servido esto. Ha sido como mucha información y un pantallazo de varias otras charlas que deberían darse en secuencia, pero eh, básicamente tenemos un problema y tenemos que solucionarlo, al menos en mi universidad, que es el no dejar al azar el razonamiento clínico. Bueno, les agradezco la escucha y estamos aquí para servirles para cualquier cosa.